Del último que quiero hablaros respecto a la configuración de Webpack es de este loader de aquí, Babel Loader. Posiblemente se trate del loader más importante de todos los que estamos utilizando. Y eso tiene que ver con la forma de cómo funcionan las aplicaciones web y para quiénes estamos realizando los programas. Veréis, en un servidor, cuando tú estás trabajando en un entorno servidor, al final el servidor es tuyo. Tú tienes aquí una máquina y tú decides qué software vas a tener y qué software va a ejecutar. O sea, por ejemplo, puedes tener qué versión de Python, qué versión de Ruby, qué versión de Node. Esto lo decides tú, el servidor es tuyo. Y entonces puedes adaptar tu programa para que se ejecute con las versiones de software de ese servidor que tú quieras. Sin embargo, cuando estamos programando para la parte cliente, esto no es así. La parte cliente nosotros vamos a poner aquí un código JavaScript y a través de Internet van a acceder multitud de dispositivos que cada uno lo va a ejecutar de una manera. Uno puede estar accediendo con Internet Explorer, otro con Edge, otro con Firefox. Puede haber alguien más accediendo con Firefox para móviles. Bueno, tenemos multitud de navegadores, multitud de dispositivos y además multitud de versiones. Tenemos en Firefox, podemos tener un dispositivo que esté en una empresa que tenga una versión antigua, uno que esté con una versión nueva. En fin, no sabemos muy bien quién nos va a ejecutar este código JavaScript. Y el problema es que ese JavaScript puede ser interpretado de diferentes maneras. Veréis, JavaScript está basado en un estándar que es el estándar ECMAScript. Este es el que define las características que tiene el lenguaje. Pero este lenguaje ha ido evolucionando. La forma de evolucionar el lenguaje es con el proceso TC39, que básicamente basas por una serie de etapas. Desde aquí se propone un cambio al lenguaje y va avanzando hasta la etapa 4 en la que se acepta la especificación. Pero no todas las versiones de todos los navegadores, o sea, esto es incremental, o sea, se han ido añadiendo cosas incrementalmente al lenguaje MaxScript y JavaScript, que al final es una implementación de JavaScript, las va incluyendo progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo estar trabajando con un navegador que admita unas características del lenguaje que se han añadido en un determinado punto del tiempo, pero puedo estar trabajando con otro navegador que esa no las admita. Entonces, esto me va a crear un problema, porque si estoy utilizando características del lenguaje que no sabe interpretar el navegador, mi script va a fallar. Entonces, fijaos, hay una tabla aquí, hay una web que se llama Can I Use, que me ayuda un poco con todo esto. Por ejemplo, una de las últimas características del lenguaje es este operador, ¿vale? A ver si lo puedo buscar. No, a ver, exacto. A ver, que lo ponga bien. El de Optional Chaining Operator. Entonces, esto me está diciendo, esta web lo que me está diciendo es qué versiones de los diferentes navegadores lo soportan. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto de aquí, me está diciendo estos son los diferentes navegadores y estos son las versiones de los navegadores. Entonces, aquí en verde quiere decir que está implementado, en rojo quiere decir que no está implementado. Y hay algunas con soporte parcial. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando esta característica de lenguaje en JavaScript, solamente van a poder acceder el 91,81% de los usuarios. Aquellos que estén accediendo con un browser de Android que no esté en la versión 95, pues no van a poder acceder. Todos los que estén utilizando Internet Explorer, que todavía hay empresas que lo están utilizando, pues no van a poder acceder y no van a poder utilizar el Optional Chaining Operator. Hay, por ejemplo, otras, por ejemplo, los separadores numéricos. Pues esto me lo busca así, ¿vale? Perfecto, los numeric separator. Lo mismo aquí tenemos, por ejemplo, en Opera para móvil, no lo vamos a poder utilizar. Entonces, si nosotros tenemos JavaScript que hace uso de esto y alguien intenta acceder con Opera, pues no va a funcionar. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Aquí podemos decir, bueno, pues no vamos a eh, utilizar las características del lenguaje hasta que no lo implementen todos los navegadores. Pero claro, eso significa que hay muchas cosas que nos serían muy útiles a la hora de programar y estamos utilizando un lenguaje de programación cuyas especificaciones pues ya llevan años de avance y no las estamos utilizando porque algunos navegadores no las han implementado, aunque a veces la implementación suele ser rápida,
pero en otras ocasiones no lo es. Entonces, para poder hacer esto es para lo que usamos un transpilador y lo que utilizamos polyfills. Es decir, un transpilador lo que hacen es transformar una estructura del lenguaje en otra más antigua. Por ejemplo, el Optional Chaining Operator, este me lo puede transformar y me puede hacer un código diferente. Entonces, lo que hacemos es, vamos a utilizar las características del lenguaje más nuevas, pero las vamos a pasar por un proceso de transformación que me las va a convertir en estructuras de lenguaje más antiguas, con la antigüedad que nosotros deseemos para hacerla compatible con los navegadores que nosotros queramos. Esto es lo que está haciendo Babel y por eso es tan importante tener ese loader e incluirlo en nuestro proceso de desarrollo cuando estamos preparando nuestra aplicación para distribución. Esto es Babel. Babel es como lo pone ellos, es un compilador de JavaScript que lo que va a hacer son las transformaciones que estaba comentando antes. Entonces el loader lo único que va a hacer es pasar el JavaScript a través de Babel. Vamos a tener un fichero de configuración de Babel donde le vamos a decir qué es lo que queremos, cómo queremos que deje el código. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, esto nos sirve un poco para ver las transformaciones. Esto sería el código original y esto sería el código generado por Babel. Aquí puedo jugar pues, con varias opciones de configuración. No voy a entrar demasiado porque no quiero no podemos entrar demasiado con esto en el curso, pero aquí en los targets le podemos decir cuáles son los navegadores para los que quiero trabajar. Y esto hay muchas formas de indicarlo. Por ejemplo, tenemos aquí, podemos decirle, pues, los que tengan más del 5% de uso, o las últimas dos versiones de los navegadores, o Node 10. O sea, tenemos aquí todo un lenguaje para especificar los navegadores que queremos. Entonces, en función de eso, de algunos presets que tienen y demás, que luego veremos lo que es, los plugins y los presets, me va a transformar el código. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el de Optional Chaining Operator, por ejemplo, este de aquí, esto lo que hace es que si A es null, no me va a dar un error cuando intento acceder a la propiedad. Entonces, esto no está implementado en todos los navegadores, entonces cuando yo escribo esto, cuando yo lo pase por Babel, en realidad lo que me va a generar es esto de aquí, todo este código, que no tenemos ni por qué entender, porque esto ya es tarea de Babel. Lo importante es que nosotros estamos aquí ya usando una característica del lenguaje que no está implementado por todos los navegadores, pero usando Babel lo vamos a poder utilizar en cualquier navegador o al menos en los navegadores que nosotros queramos. Entonces, a la hora de configurar Babel, lo vamos a hacer con este ficherito de aquí, que es Babel RC. Pues Babel RC aquí lo que nos dice es los plugins y los presets que vamos a utilizar en Babel. Un plugin son las diferentes transformaciones, así explicándolo simple, son las diferentes transformaciones que va a realizar Babel a nuestro código. Y en los presets son un conjunto es como un pack de transformaciones para aplicar a nuestro código. Entonces nosotros aquí le estamos diciendo que utilice este plugin y que utilice el Babel Preset Temp, que es uno de los presets que es probablemente el más utilizado, que nos permite utilizar las últimas características del lenguaje. Entonces aquí ya añadiendo la configuración, cuando lo pasemos a través del loader, el loader va a acceder a este fichero y va a transformar el código para hacerlo compatible con los navegadores que queramos. Aquí no voy a entrar a ver cómo se configura Babel, ahí ya os remito a la documentación y ya cuando estéis en un proyecto y os interese jugar más un poquito con esto, ya que os podéis meteros un poquito más a fondo. Lo importante es esto, que aquí en Babel nosotros estamos utilizando Babel Loader y nos va a permitir generar código compatible para varios navegadores.